Shalom, continuamos estudiando el tema de la historia del cristianismo y ahora nos encontramos en un momento muy importante porque a partir de este entonces en adelante el cristianismo original va a dar un cambio por completo hasta llegar a ser el cristianismo que hoy conocemos, pues debemos recordar que el grupo de Yeshua, el grupo de Jesús, el Jesús histórico, era un grupo totalmente judío. Desde el inicio, este grupo nunca tuvo la intención de unirse con alguna nación que no era judía. Todo giraba en torno al mundo judío y tenían la intención de convencer a sus hermanos de seguir su mismo camino y sus mismas ideas. Ya explicamos que ellos estaban en la categoría de grupo herético. Vamos a explicar los tipos de herejía que existen según la tradición oral judía. Hay un grupo al que se le llama herejes, hay otro grupo que se le llama sectarios, hay otro grupo que se le llama los que niegan la Torá, hay otro grupo que se le llama los renegados, hay otros que hacen pecar a los demás, al pueblo. Vamos a explicar ahora acerca de estos grupos. En el grupo de los herejes está el que dice que Dios no existe, el que dice que Dios sí existe, pero son dos o más de dos dioses. El que dice que Dios existe pero es corpóreo y tiene forma y figura. El que dice que Dios existe pero no es el único. El que dice que Dios existe pero no es el creador de todo. Y el que sirve a otro dios o ángel para que sea un intermediario para el propio creador. Estos son los herejes. El siguiente grupo son los sectarios. Los sectarios son los siguientes: los que dicen que la profecía no existe, que Dios no puede comunicarse con los seres humanos por medio de la profecía. El que contradice la profecía de Moshe, de Moisés. Y el que dice que el Creador no sabe las acciones de los seres humanos. Ahora el grupo de los que niegan la Torá son los que dicen que la Torá no es totalmente de Hashem. Puede ser que digan que toda la Torá no proviene de Hashem, o puede ser que una parte sí y una parte fue del propio Moshe. También son los que niegan la explicación de la Torá oral, tal como lo hicieron Sadoc y Baitos y sus discípulos, y posteriormente los discípulos de Yeshua también. Y están los que dicen que la Torá sí proviene de Dios, pero que Él sustituyó un mandamiento por otro, o ya anuló los mandamientos de la Torá. El grupo de los renegados son los que reniegan, por ejemplo, de toda la Torá, es decir, saben que es verdad, pero se niegan a obedecerla. Y aquellos que obedecen una parte, pero otra parte la niegan, la rechazan. Y los que hacen pecar a la multitud son los que, por ejemplo, nos hacen pecar en un asunto muy grave como el rey Yarobán, que es Jeroboam en la historia de la Biblia. Están los que hacen pecar a los demás en un asunto que no es tan grave, es leve. Están los que fuerzan a otros a pecar, como el rey Menashe, es uno de los reyes de Yehudá, que mataba a las personas para que sirvieran a la idolatría. Y están los que hacen pecar a otros porque los hacen errar, los hacen equivocarse y los seducen a pecar. Y ese fue también Yeshua. Yeshua el Notzri hizo pecar a otros haciendo que se equivoquen en el tema de Merculias, como ya explicamos. Esta clasificación de herejes, de grupos que se apartan de la Torá, es una clasificación que proviene de la Torá oral. El grupo de Yeshua se encontraba entonces en una de esas clasificaciones. Primero fueron como unos renegados porque negaron en un solo tema cómo era la Torá, es decir, en el tema de la brujería. Ellos pensaban que hacer magia se podía hacer para curar personas. Luego pecaron en idolatría y seducción a los demás a hacer la misma idolatría, como ya lo explicamos. Luego fueron negando la Torá oral. Cuando volvemos a nuestra historia, a nuestra época, en donde ya los cristianos se apartaron del pueblo de Israel, gracias a este hombre que les contamos, que se hizo pasar como uno de ellos y lo nombraron su nuevo líder, el grupo de Yeshua comenzó a ser famoso en las provincias y ciudades de todo el Imperio Romano, en las ciudades del norte, en Grecia, y en las ciudades de Egipto, en Alejandría, por ejemplo, en Siria. Muchas ciudades griegas también comenzaron a oír sobre estas ideas nuevas, y como ya les contamos, ahí fue cuando comenzaron a mezclarse. Por tanto, la figura de Yeshua ya comenzaba a hacerse conocida en el mundo de aquel entonces, y era tomado en cuenta como un filósofo, un pensador, un maestro.
Y hasta ahí, como ustedes saben, no existía ninguna idea que Yeshu sea Dios o nacido de una unión virginal. Nada de eso existía en las mentes de aquellos discípulos. La historia de la Torá oral judía nos cuenta un caso muy interesante. Es la historia de Onkelos, hijo de Clónicus, así se llamaba, y el hermano de su mamá, es decir, su tío, era el famoso Titus, es decir, Tito, el hombre que destruyó Jerusalén y luego llegó a ser emperador. Pero Titus ya había muerto, era mucho después de esa época, y este hombre, Onkelos, deseaba convertirse en judío. Estaba muy admirado de la Torá, de la sabiduría espiritual de la Torá. Era entonces un romano, familia de un emperador que ya había muerto, era un hombre importante. Y él hizo un arte de brujería para llamar a los muertos. En la Torá nos cuenta que existe un tipo de brujería llamado Ovu, y él hizo esa brujería para llamar a las almas de los muertos. Esta brujería, esta forma de comunicación con los muertos, existe, es posible, pero es prohibida por la Torá. La Torá lo prohíbe, pero no quiere decir que porque la Torá prohíba algo, esto sea imposible de hacer. Es decir, la brujería y la magia existen y la capacidad de llamar a los muertos también existe, pero Hashem lo prohibió. Onkelos llamó a las almas de los muertos al alma de su tío Titus. Cuando lo llamó, le preguntó, ¿quién es el más importante en aquel mundo espiritual? Titus le dijo, es Israel. Onkelos le dijo, yo quiero unirme a ellos, quiero convertirme en judío. Titus le dijo, es muy difícil ser de ellos, porque tienen muchos mandamientos que cumplir. Más bien yo te recomiendo, le dice Titus, que tú los oprimas en este mundo, y si tú los oprimes y te vuelves su gobernante, tendrás riquezas y gloria en el mundo de los vivos. Luego Onkelos le pregunta cómo está siendo castigado en el otro mundo. Titus le dice, todos los días prenden fuego sobre mí, me queman, me consumen y lanzan mis cenizas en los 7 ríos. Luego Onkelos llamó al alma de Bilam. Bilam es el profeta Balán que quiso maldecir a Israel, pero luego tuvo que terminar bendiciéndolo. Le hizo las mismas preguntas. ¿Quién es el más importante allá en el mundo de las almas? Bilam le dijo, es Israel. Le preguntó igualmente, quiero convertirme en judío, ¿qué me recomiendas? Y Bilam le respondió, no busques la paz de ellos ni el bien de ellos todos los días de tu vida. Es decir, Bilam se oponía totalmente a los judíos. Le dijo Onkelos cómo está siendo castigado, y él le dijo que él está en semen hirviendo, así está siendo castigado. ¿Por qué? Porque Bilam aconsejó que las hijas de Midian y de Moab seduzcan al pueblo de Israel y luego de seducirlos los lleven a adorar al ídolo Baal Peor, como se cuenta en el libro de Números, ya que él hizo pecar al pueblo de Israel con el pecado sexual. Igualmente, él estaba siendo castigado de esa forma en el mundo de las almas. Luego Onkelos llamó al alma de Yeshu. Yeshu era muy famoso en esa época. Como sabemos, el grupo de ellos se estaba extendiendo en el mundo. Y le hizo las mismas preguntas. ¿Quién es el más importante en el cielo? Él le dijo, es Israel. Le dijo, quiero ser judío, ¿qué me recomiendas? Y Yeshu le respondió desde el otro mundo y le dijo, busca el bien de ellos y nunca busques el mal de ellos, porque todo el que los toca es como si tocara en la pupila de su propio ojo, es decir, es como si se dañara a sí mismo. Le pregunta él a Yeshu, ¿cómo está siendo castigado en el otro mundo? Él le dice, con excremento hirviendo, porque dice la tradición oral, todo aquel que se burla de las palabras de los sabios de la Torá es castigado con excremento hirviendo. Ahí termina la historia de Onkelos, y podemos preguntar lo siguiente: si Yeshu también cometió el pecado de idolatría y de seducción al pueblo, ¿por qué no fue castigado así en el otro mundo? La respuesta es que él recibió su castigo en el Sanedrín por medio de la pena de la muerte, y todo aquel que recibe castigo en este mundo ya no lo recibe en el mundo de las almas. Por eso solamente quedaba que Yeshu sea castigado por haberse burlado de las palabras de los sabios.
Ahora bien, cuando llegamos a la época de Constantino, aquí es donde el cristianismo sufre su metamorfosis más importante, que lo convierte en el cristianismo que hoy conocemos prácticamente. De la historia de Constantino solo podemos mencionar para nuestro tema que él tenía problemas políticos, que cada uno de ustedes puede estudiarlo en la historia, y tuvo que tomar partido con la religión cristiana de esa época, con los nazarenos, porque eso le convenía para mantener su reinado, ya que el Imperio Romano estaba en decadencia y Constantino estaba en guerras. Él mismo era un adorador al dios Sol, tal como cualquier romano. Sin embargo, su deseo de mantenerse en el poder era más que sus convicciones religiosas, pues así era el corazón de un pagano. Su verdadero Dios era su propio ego, y si les era necesario cambiar de Dios, lo podían hacer. Constantino vio conveniente convertirse en cristiano, y así tendría él a la mayoría de los romanos de aquella época, que ya eran todos, o casi todos, nazarenos. Y él hizo el famoso concilio de Nicea, como ya sabemos, pero también hizo más concilios. En este famoso concilio de Nicea, Constantino declara a Jesús como hijo de Dios, como ser divino, como un Dios engendrado, y aquí las ideas paganas e idólatras se vuelven a mezclar, haciendo de Jesús un nuevo Dios. Existía en aquella época un líder cristiano, un líder nazareno, llamado Arriano, y él creía como antes, que Jesús era incluso el Cristo, pero no Dios, un ser humano especial, incluso con poderes, pero no Dios. Pero ya que Constantino había declarado a Jesús el nuevo Dios, declaró a Arriano un hereje y hasta lo persiguió. El nuevo cristianismo, el nuevo cambio, incluso sorprendió a los propios cristianos de esa época. Aquí se dio un sincretismo religioso nuevo, y aquí la mayoría de tradiciones paganas antiguas se mezclaron en el cristianismo y se fusionaron. En realidad hay muchas historias paganas de los dioses antiguos desde Egipto, Babilonia, etc., llegando hasta los dioses romanos, los cuales eran los mismos dioses griegos cambiados de nombre. En esta época apareció un personaje muy interesante que fue uno de los principales promotores de este nuevo cristianismo. Este hombre llamado Jerónimo también es considerado en la historia como uno de los padres de la iglesia. Él hizo un trabajo en el campo de la literatura cristiana. Él tradujo al latín las escrituras hebreas, según su criterio, claro está, y él también compiló y ordenó el Nuevo Testamento, la versión que conocemos ahora, quitando muchos libros de aquella época que formaban parte del Nuevo Testamento, y la versión que ahora conocemos proviene básicamente de la versión que hizo Jerónimo. Y la historia de Jesús aquí está fundamentada en lo que hizo Jerónimo. Los evangelios y lo que ahí se cuenta fue obra de él. Y hay que saber lo siguiente: en aquella época se hizo muy famoso el paganismo de Buda. Las tradiciones budistas llegaron a ser famosas en Roma en aquella época, y Jerónimo hizo una copia exacta de la historia de Buda, mezclando otras tradiciones de otros paganismos, y así fue reeditada la historia de Jesús. Así fue arreglada desde el inicio, desde el tema del embarazo virginal y todo el suceso de la vida de Jesús, y el concepto que su muerte viene a expiar por los pecados del mundo, e incluso la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, también proviene de allí y de otras fuentes paganas, porque el propósito básico de Jerónimo y de Constantino en aquellas épocas era unificar el Imperio Romano, y no era tan importante la verdad, ni siquiera la verdad de la propia historia de Jesús, y a todo el mundo de aquel entonces les fue muy fácil aceptar esta nueva religión, que traía las tradiciones que ellos ya conocían, y los días de celebración paganos que ellos ya tenían, y tan grandemente fue aceptado el cristianismo, que incluso cuando comenzó todo este nuevo cristianismo católico, hubo una división entre la iglesia cristiana de Occidente y la iglesia cristiana del Oriente. Después de Constantino, vino Teodosio y añadió a la tercera persona de la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo, y después de Teodosio ya
la Trinidad formó parte del fundamento de la doctrina cristiana. Antes de él no existía Trinidad dentro del grupo nazareno, aunque sí existían muchas Trinidades en las tradiciones paganas. Había Trinidad romana, pero también egipcia, budista también, babilónica. Los 12 discípulos de Jesús, las bienaventuranzas de Mateo, la fecha de su nacimiento e incluso la edad de su muerte por los pecados y la figura de la cruz tienen sus raíces en el budismo y también en el paganismo romano, en el hinduismo, y cada uno de ustedes lo puede encontrar investigando, que todos poseen la misma tradición, la misma raíz. ¿Por qué? Porque desde que fueron formadas esas tradiciones paganas, con el paso del tiempo esas iban cambiando según el imperio, pero básicamente se mantenía igual. En casi todas estas tradiciones, el líder nace de una virgen y proviene generalmente del 25 de diciembre, porque esta celebración en esas épocas era muy antigua en el mundo. En resumen, nosotros comprendemos que el cristianismo es solo una fusión de lo poquito de judaísmo que tenía antes, con una gran mezcla de tradiciones paganas antiguas, romanas y budistas, que trajo como resultado un cristianismo católico en el cual la Trinidad es la base, en el cual Jesús es Dios, en el cual a Él lo consideran como la única verdad, lo adoran, en el cual es rechazada la Torá y colocada en segundo plano, y en el cual se coloca a Jesús como la única fuente de salvación para la humanidad. Se vuelve una doctrina cristocéntrica y también una doctrina antisemita. Y nosotros nos encargaremos de estudiar la doctrina básicamente de ellos para rebatir una por una las ideas falsas inventadas por estos hombres paganos que trajeron el resultado de una religión nueva que, aunque se llama monoteísta, siguió siendo politeísta, siguieron adorando a muchos dioses en el tema de la Trinidad. Y tengamos claro lo siguiente: nunca continuó un grupo de los discípulos originales de Yeshu. Cuando hubo la metamorfosis con los griegos, ahí se acabó el último vestigio de la secta original de Yeshu, que era una secta herética dentro del pueblo de Israel. Por tanto, desde que aparece el catolicismo con Constantino hasta la época de Martín Lutero, no existió nunca otro cristianismo más que el católico y el del Oriente. Martín Lutero es el que hace una reforma personal, y con él comienza a aparecer un nuevo grupo cristiano que también sufre una metamorfosis paulatina, y es el grupo evangélico, que sus inicios comienzan en Inglaterra y luego se manifiesta más grandemente en Estados Unidos. Pero antes de Lutero, este grupo no existió nunca, y no puede afirmar que son los verdaderos cristianos porque no tienen ninguna tradición oral de la verdad de la historia de Jesús, ya que prácticamente nunca existieron. Este fue el proceso verdadero de la historia del cristianismo, y mucho más ahora que ha surgido un grupo mesiánico, el cual pretende unificar judaísmo con cristianismo. Todo esto evidentemente son esfuerzos humanos que no provienen de una verdad histórica, que no poseen una tradición oral verdadera, que centran sus creencias básicamente en Yeshua y no en el único creador, en Hashem, que nos creó a todos nosotros, y que solo a Él se le debe adorar y obedecer y cumplir su voluntad, no solamente regocijándonos en las ideas agradables de la Torá, sino en un cambio de vida, ya que todo el que quiere acercarse al Creador del mundo, a Hashem, requiere arrepentirse ante Él solamente y cambiar su vida para bien. No es necesario que contemos qué más sucedió desde la aparición del catolicismo hasta nuestros días. Todos sabemos las persecuciones grandes que surgieron contra los judíos toda la época del oscurantismo, la Inquisición, las persecuciones crueles y la mucha sangre judía que los cristianos derramaron en las cruzadas y en muchos otros años. La cantidad de expulsiones de diferentes lugares de Europa, todo basado en el pensamiento cristiano que los judíos mataron a Cristo, es decir, mataron a su Dios. El antisemitismo de Hitler, que su nombre se ha borrado, nace también del cristianismo original. Por todo lo explicado, es obvio para nosotros
que el cristianismo no posee la verdad. La única verdad se encuentra en Hashem y en la Torá que le dio a Moshe, a Moisés, en la Torá escrita y oral que se ha mantenido hasta hoy intacta y que es una guía verdadera para todo ser humano, tanto para judío como para no judío. Todos tenemos mandamientos que cumplir delante del Creador, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestro Creador y ya lo hemos enseñado sobre las leyes de los Benei Noach. Voy a terminar leyendo un pasaje de lo que escribió el gran sabio Maimónides, Rabí Moshe, que es un sabio de la Torá muy famoso que vivió en la Edad Media. Dice así en su libro Mishneh Torah, acerca del tema del Mesías. Dice así: también Yeshua el Notzri, que les pareció que sería el Mashiach, el Mesías, y fue sentenciado a muerte por el tribunal, ya profetizó sobre él Daniel, diciendo lo siguiente: y muchos de tu pueblo intentarán cumplir la visión y tropezarán. Daniel 11:14. ¿Y qué más grande tropiezo que este, el de Yeshua? Porque todos los profetas anunciaron que el Mashiach iba a redimir a Israel y a salvarlo, iba a reunir a los exiliados, iba a fortalecer los mandamientos de la Torá. Y este, Yeshua, provocó que Israel sea perseguido con espada, que sean exiliados entre todas las naciones, que la Torá sea cambiada por otra, y que muchos del mundo entero tropiecen adorando a un Dios fuera de Hashem, a otro Dios, en este caso Yeshua. Pero los pensamientos del Creador del mundo, el ser humano no tiene la fuerza de comprenderlos, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Porque todas las cosas de Yeshua el Notzri y de este Ismaelita que se levantó después de él, se refiere a Mahoma, solamente son para allanar el camino al rey Mashiach y para preparar al mundo entero para cuando aparezca el Mashiach verdadero y todos puedan posteriormente servir al único Creador. ¿Cómo es esto?, explica Maimónides. Dice: porque ya el mundo entero se ha llenado de este tema del Mashiach, y también las palabras de la Torá escrita, la Biblia, las escrituras hebreas y todos los temas de los mandamientos de la Torá ya se dispersaron en todo el mundo. Todo el mundo ya conoce la Biblia hebrea y ellos leen y leen estos mandamientos de la Torá, pero ellos piensan que estos mandamientos ya se acabaron y ya se anularon. Por tanto, cuando venga el Mashiach en verdad y tenga éxito y el Creador lo eleve muy alto, entonces todo el mundo se arrepentirá y sabrán que lo que sus padres les enseñaron antes era mentira y lo que sus profetas o predicadores les anunciaron antes fue todo un gran error. Hasta aquí las palabras de este gran sabio Maimónides. Por tanto, esperamos que pronto el mundo entero pueda tener una visión verdadera del Creador, de su palabra que es la Torá escrita y oral, y pronto llegue el día en que venga el verdadero siervo de Hashem, el Mashiach, el cual llevará al mundo a reconocer solamente al único Dios, y todos le adoremos a Él y le busquemos a Él, al Creador, a Hashem, y le sirvamos y alcancemos el verdadero propósito para el cual estamos en este mundo, el cual es unificarnos con nuestro Creador y cumplir su voluntad escrita en la Torá. Shalom y éxitos a todos. Hay otra cosa que es necesario considerar. En la época antigua, el ser humano era un tanto distinto, ya que era muy creyente en los asuntos espirituales. Ellos creían mucho en el alma, en las energías que rodean este mundo. Las personas de la época antigua eran más sensibles al tema espiritual. Por eso en la antigüedad la idolatría era mucho más abundante que ahora. En este tiempo las personas tienen poca fe, hablando de la mayoría de personas en este mundo, tienen poca fe en los temas espirituales y por eso es un poco difícil en este tiempo comprender a la gente de antes. Por ejemplo, los propios romanos y también otras culturas antes de una guerra hacían sacrificios a los dioses de ellos porque querían estar seguros
si iban a tener éxito en la guerra, y según el sacrificio que hacían, ellos revisaban al animal sacrificado y eso les daba una señal a ellos si tendrían éxito o no. Su deseo por adorar ídolos en la época antigua era muy grande y también su conocimiento de cómo canalizar las energías, todo ello abundaba muchísimo en esa época. Y no era considerada una superstición, más bien era considerado como un conocimiento, como una ciencia, que incluso sabían cómo obtener energía de los planetas, de la posición de las estrellas, todas esas cosas que para nosotros son ciertas, pero que en este tiempo se consideran superstición, e incluso se consideran ignorancia, pero en verdad estas cosas existen. Por ese motivo vemos cómo en la propia historia de Yeshu, de Jesús, también está involucrado todo este tema del ámbito espiritual, de la magia, las brujerías, el deseo por tener un poder especial para curar enfermos, etc. También por esto no nos sorprende que Onkelos haya hecho un tipo de brujería para llamar a los muertos, ya que casi todo en la antigüedad se hacía motivado y basado en lo espiritual. Era costumbre de las personas, antes de hacer algo, revisar en el ámbito espiritual si eso les convendrá hacer o no. No era raro que una persona como Onkelos, un romano, intente buscar en lo espiritual una respuesta para ver si la decisión que él iba a tomar era correcta, si le iba a ir bien. Era común en la época antigua. Cuán importante es conocer el contexto de la historia que estudiamos, el pensamiento de la gente de aquella época, su forma de actuar, su cultura. Es la única forma que podamos entender, porque siempre se ha cometido el mismo error, leer las historias de la Biblia con una mentalidad moderna, comparando la época antigua con la nuestra, y por eso muchas cosas o no se entienden o se malentienden. Bueno, continuamos con la historia. Ahora nos encontramos en una época donde el grupo de Yeshu comienza a tener una fama muy grande entre el mundo gentil, el mundo no judío. Según lo creyeron los discípulos de Yeshu, ellos debían dejar las cosas judías y ahora debían mezclarse entre todo el mundo y predicar sus ideas. El mundo gentil de esa época los recibió con agrado porque en su mayoría eran griegos que estudiaban todo tipo de filosofías y creencias. En ellos no había una base fundamental a la cual aferrarse, sino que ellos amaban debatir, amaban las nuevas ideas, sin que eso les ocasione ningún tipo de compromiso de vida. Básicamente el camino de la Torá es un compromiso de vida, es una forma de vida desde el amanecer hasta el anochecer. En toda ocasión del año hay una forma de vivir y de actuar, y según los hechos, junto con las intenciones y el corazón, se puede lograr la unión con el Creador. Pero en el mundo gentil, lo más importante era, y hasta ahora es, las ideas, los conceptos, escuchar algo interesante, sin que eso les comprometa a cambiar algo de sus vidas, sin que esas ideas les comprometan a vivir exactamente de una forma específica, ya que en el mundo gentil está el pensamiento que cada uno vive como desea y a la misma vez disfruta de la teoría y de las ideas que suele escuchar. Así era el mundo grecorromano de aquella época. Antes el grupo de Yeshu era netamente judío. Si un gentil quería unirse al grupo de Yeshu, se le exigía circuncidarse, se le exigía ser un judío más. Ahora ya no. Cada uno era libre de escuchar, de estar de acuerdo, de ser parte de este grupo y seguir viviendo como uno bien le parece. Con el paso del tiempo, disminuyó el grupo de los judíos y aumentó el grupo de los gentiles dentro de la secta de los Notzrim. El mundo gentil aceptó con agrado el título de Notzrim porque también hay una palabra griega, Nazaraioi, que proviene de la palabra Nazara, y esta palabra era utilizada dentro del pensamiento gnóstico de aquella época. Los griegos en su mayoría eran gnósticos y ellos se fusionaron con los Notzrim judíos
Y con el paso del tiempo iban aumentando los griegos y a la misma vez sus ideas propias, hasta que de pronto ya no hallábamos judíos dentro del grupo de los Notzrim, sino que ya todos eran gentiles, griegos, y ellos mezclaron las ideas gnósticas con las ideas originales del grupo sectario de Yeshu, y de eso salieron los nazarenos. La palabra nazara significa verdad, la verdad que el gnóstico piensa que ha encontrado. En aquella época había un lugar llamado Atenas, donde solían debatir muchísimos pensadores griegos. También en ese lugar abundaron los nuevos nazarenos. Es en esta época donde comienza la primera gran metamorfosis, el primer gran cambio de la secta de Yeshu al cristianismo que conocemos hoy. Los cambios se dieron poco a poco. El primer cambio ya se dio cuando los discípulos de Yeshu deciden alejarse de Israel. El segundo cambio se da aquí, cuando disminuye el grupo judío y aumenta el grupo gentil, y ahora los líderes principales de este nuevo grupo son todos griegos gentiles, y ellos hacen una mezcla de las ideas originales judías con las ideas gnósticas y muchas otras ideas gentiles, muy parecido a lo que es el sincretismo, que es la unión y la mezcla de muchas religiones o culturas para formar una nueva, basada en varias religiones anteriores. Esta mezcla tuvo el siguiente resultado. Se le dio a Yeshu el nombre de Cristos, palabra griega, que era como la palabra Mashiach en hebreo. Y para el nuevo grupo nazareno, Yeshu era su maestro principal, que fue ungido por Dios mismo para ser el Cristo, el Rey del mundo entero, con poderes sobrenaturales, estando todos ellos seguros que Él podría aparecer en cualquier momento y coronarse Rey en el mundo entero. En ese aspecto, ellos protestaban contra Roma. Aceptaban que Yeshu era judío y aceptaban que las escrituras hebreas del pueblo de Israel eran verdaderas, solamente que su Cristo era para ellos el único que podía interpretar las escrituras y enseñarla según su criterio, es decir, era como un nuevo Moisés, y obviamente la Torá oral que enseñaban los rabinos no era aceptada por ellos, sino solamente lo que, en este caso, Jesús había enseñado, ya que también el nombre de Yeshu fue comenzado a ser llamado Jesús, al estilo griego. Fue en este periodo que apareció un personaje llamado Marción de Sinope. Este era un hombre antisemita totalmente, y él comenzó a darle una nueva visión al grupo nazareno, un total rechazo a todo lo que sea judío. Fue él quien comenzó a recopilar muchos libros que ya se estaban redactando en esas épocas sobre la vida de Jesús y sobre la historia que ya contamos de Shaul ben Yoná, que había afirmado que Yeshu se le había aparecido y le había dicho que todos debían irse lejos de Israel y propagar sus ideas entre todas las naciones. Y ya que él mismo había hecho milagros, las historias se fueron adaptando, cambiando, ya que no existía ningún tipo de seriedad en el grupo nazareno, pues los líderes principales eran griegos y su corazón no tenía una fidelidad específica para mantener la historia exacta, sino que lo más importante para ellos era lo emocional y el intercambio de filosofía e ideas. En esa época aparecían las famosas cartas de Pablo, que es la figura de Shaul ben Yoná, y también de esa misma figura se creó el personaje de Pedro, ya que a él habían cambiado el nombre a Petrus. Todos esos libros y evangelios nuevos que comenzaron a aparecer, Marción de Sinope comenzó a recopilarlos. Él hizo la primera recopilación o la primera versión de lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento completo, pero este hombre no entendía ni aceptaba que tenga que existir una conexión con las escrituras hebreas. Él colocó a este Nuevo Testamento como lo fundamental. Después de él, el grupo nazareno ya contaba con una primera versión de un Nuevo Testamento que contenía muchísimos más libros de los que ahora tiene, poseía mucho más evangelios, poseía otras epístolas y cartas diferentes, y ya era muy famosa esta secta nueva en el mundo grecorromano.
en todas partes. Sin embargo, este grupo nazareno no se dedicaba a buscar a los judíos para debatir con ellos. Simplemente rechazaba todo tipo de doctrina judía con la seguridad que ellos tenían la verdad